Ha sido Cali también una ciudad de muchos desafíos, abrirse espacio justamente. Para ti, ¿qué significa hacer cultura en esta ciudad? Bueno, hacer cultura en una ciudad tan pluricultural como esa es bastante difícil, pero es importante también que la cultura tiene etiquetas. Sí, la etiqueta de la academia, de la bella arte, todo eso, y se nos olvidamos de la importancia de la cultura popular que tiene la ciudad de Cali. Por esos encuentros culturales, precisamente, soy una mujer, vengo de una mujer blanco mestiza con un hombre negro. Toda esta mezcla tan cultural y esencia de mi ser me da a ser un artista total para mis emprendimientos, para mis diseños, para mi marroquinería. Bueno, Pillín, te agradecemos mucho no solamente este espacio, sino también tu trayectoria para esta ciudad. Siento que es algo muy representativo. Muchas gracias. Nada, aquí estaremos siempre hablando sobre cultura, sobre mujeres y la potencia que tiene la mujer para nuestro país. Muchas gracias. 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 Hey, si ven, no dolió. Les damos la bienvenida a Mujeres y Cultura Viva, Voces para no olvidar, un podcast de la colectiva Las Quindes. Hola, les damos las bienvenidas a Mujeres y Cultura Viva, Voces para no olvidar, una iniciativa de la colectiva Las Quindes. En Cali resuenan voces creadoras y el día de hoy vamos a convertirlas en memoria. Estamos hoy con Pilar Restrepo. Bienvenida para Pilar. Cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy actriz, soy escritora, dramaturga, soy abuela, soy madre, hermana y trabajo aquí en el Teatro La Máscara hace ya 40 años. Ya basta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Pil. Bueno, a ustedes por elegirme. Un honor. Bueno, Pilo, para la conversa nosotras pensamos que sería chévere poder utilizar estas plastilinas. La idea es que mientras vayamos conversando, según los colores que te llamen o resuenen en ti, tú puedas ir formando las figuras que desees. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando un poco sobre tus raíces, es decir, tus orígenes y demás. Entonces nos gustaría que pues vayas tomando la que te guste y demás, y a partir de eso vayas formando lo que tu corazón. Gracias. Entonces voy a coger este verde que te quiero verde. Bueno, yo soy Pilar, yo nací en Colombia, en una región montañosa que es Pereira. Pero mis padres ya se habían mudado a Medellín, o sea, soy también de Medellín. Y a los 10 años regresamos a Cali, o sea, la familia se vino a Cali. Y también he vivido por fuera, o sea, yo me considero una ciudadana del mundo. Tengo una familia muy grande, éramos 7 mujeres y 6 hombres. No sé por qué, pero desde chiquita estuve atraída por el teatro. Hice muchos dramas, comedias en el colegio donde estaba. Y bueno, cuando ya llegó la época del colegio, pasa ese tiempo, vengo a Cali, estudio acá. Me encontré de suerte que mis hermanas empezaron a ir al teatro. Y pues esto me facilitó a mí también encontrar un espacio, ¿no? Porque cuando yo era adolescente iba al teatro, el TEC, Teatro Experimental de Cali, y ahí vi las primeras obras de creación colectiva de Enrique. Y me apasionó mucho porque cuando conocí a Enrique fue la primera vez que yo vi a un señor en guayabera y en chanclas, porque mi familia era muy formal, los hombres eran de corbata.
Y este señor, pues, con esas sandalias, o sea, Con esa pinta. sí, o sea, nada que ver con los hombres que yo Estaba conocí. acostumbrada. Entonces, yo quise a Enrique mucho, era como, yo decía que mi papá. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar al teatro. Yo estudiaba en la universidad, pero a la par asistía a los ensayos del grupo de La Máscara, que en ese tiempo era un grupo mixto. Y bueno, ahí me inicié en el teatro, ponía la música en las obras. Bueno, ya después cuando me gradué en la universidad, ya sí como que entré de lleno al trabajo teatral. Y cuando el grupo, pues, tuvimos un tiempo que vivimos en Jamundí, nos fuimos a Jamundí con la idea de hacer un teatro rural, un teatro campesino, un poco soñando con Lorca, que tenía su teatro campesino. Y pues la experiencia fue muy maravillosa. Conseguimos una casa y nos fuimos a Jamundí. Éramos el grupo, un poco hippies porque todos vivíamos en la casa, cocinábamos, bueno, Comunitario. una vida muy comunitaria. Y yo tuve mi hija con uno de los compañeros del teatro. Todas éramos como parejas, ¿no? Okay. En ese tiempo. Y bueno, ahí nació Manuela y poco tiempo después los compañeros se fueron, pero nosotras, las mujeres del grupo, ya habíamos empezado a hacer parte del movimiento de mujeres que se estaba gestando en los años 90 aquí en Cali. Nosotras, las mujeres del grupo, hacíamos los sketches para las presentaciones de la celebración del Día de la Mujer o para la conmemoración del 25 de noviembre. O sea, teníamos un trabajo con las mujeres. Y de ahí surgió que después montáramos una obra sobre el aborto. Pero pues a la par las obras profesionales con el grupo. Y cuando los compañeros se retiraron, nosotras decidimos seguir con nuestro trabajo de mujeres. Y habíamos montado con Jacqueline Vidal una obra sobre María M., que es una obra basada en las cartas portuguesas, que es una historia sobre el matrimonio, sobre cómo el marido le escribe cartas a una mujer que huye del hogar. Y entonces las cartas las escribe el marido y llegan a un manicomio donde está encerrada la mujer. Y las cartas las lee una monja y a la vez se las lee a María. Pues esa es la puesta en escena. Y a la vez hay una enfermera, que es el tercer personaje, que hace la narración, que va contando: María huye, él la persigue. O sea, es como... Y esa es una obra que nosotros pues montamos, y después montamos otra obra de ese mismo texto, Las Nuevas Cartas Portuguesas, que es escrita por 3 mujeres. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Las mujeres fueron encarceladas en Portugal de la dictadura. Y el mundo hizo que ellas fueran muy conocidas y las tuvieron que liberar. En la revolución, no me acuerdo, como en el 72, ellas salen libres. Y este texto, pues nosotros lo quisimos mucho. Y después montamos otra obra que se llama Las tareas de los hombres y las tareas de las mujeres. Y es un texto corto pero bellísimo y jocoso.
Y con esa obra primera y la del aborto, y después montamos otros poemas de Brecht, Canción de Nana, que es sobre la prostitución. O sea, fue un trabajo que nos fue involucrando mucho en la historia de las mujeres. Y bueno, nosotros somos pioneras del grupo de los grupos de mujeres que hicieron el primer teatro con el tema de la mujer. Pues, o sea, de esos temas no se hablaban en el teatro, o sea, pues había el nuevo teatro colombiano, que era lo que hacía Santiago García, que es Guadalupe años 50, o Las Bananeras, o Soldados, que eran Temas sociales y temas políticos y muy álgidos, ¿no? De las clases populares. Pero el hecho de nosotros irrumpir con este tema también nos fue posicionando. Además, les digo la verdad, nosotros hacíamos esto como una religión. O sea, nosotros nos enamoramos de estos temas y hacíamos unas obras, presentamos la obra en la calle. María Farrar se presentó más de 100 veces en la calle, que era sobre el aborto. Y la puesta en escena había un hombre, un compañero, y hacíamos 3 mujeres presas en una cárcel que hablaban sobre el aborto. A mí me da un poco curiosidad saber cómo era el recibimiento de las personas en ese momento, o sea, también entendiendo el contexto en el que estábamos, que en esos años todavía, que aún ahora todavía esos temas son complejos de tratar y de abordar, cómo era ese recibimiento. ¡Ay! Gracias. Bueno, yo lo que pienso es que tuvo los dos lados, o sea, una gente, las mujeres nos apoyaron, nos acogieron, estábamos hablando de nosotras, entonces eso era muy importante. Pero de otro lado, pues las locas, las putas, las lesbianas, o sea, el carisma daba para todo, o sea, sí, nosotras... Yo creo que fue una ruptura muy fuerte para la dramaturgia en Cali también, ¿no? Y, por ejemplo, los compañeros, o sea, nosotros hacíamos lo que llaman un teatro menor, ¿no? Pero, sin embargo, personas como Enrique Buenaventura alabaron eso, lo escriben. Las mujeres de la máscara decidieron hablar como mujeres y no como los hombres blancos. Y hacen teatro sobre ellas mismas. O sea, él dijo eso y nosotros ya con eso no nos importaba que nos insultaran ni nada. Si el papá lo dijo con mucha sabiduría y es más, él dirigió una de las obras de Canción de Nana, que era sobre la prostitución. Y bueno, nosotras como mujeres nos sentíamos muy felices, muy felices y muy satisfechas. Y bueno, con estas obras viajamos mucho, bueno, porque también hubo cosas duras. El contexto de Colombia en los años 80, pues a nosotros en Jamundí nos tocó toda la persecución del M-19 y ahí empezó la persecución a nuestro grupo. Nosotros vivíamos en Jamundí y empezaron a escribirnos en las paredes de las casas, o sea, amenazas. Y nosotros nos vinimos. Y en el año 88 nos tuvimos que ir de Colombia porque en nombre nuestro mandaban cartas y sufragios. Sufragios son unas cosas que se usaban antes, que es cuando alguien se muere, le mandan un sufragio a la familia. Y en esos sufragios los iban remitiendo a las personas que mataban. Decía Teatro La Máscara. Y
Y lo más grave pues es que pues habían recién matado a muchos profesores del Partido Comunista, habían amenazado a Stanislao Zuleta, habían matado a Cardona Hoyos, o sea, que era un profesor de la Santiago, y en todos ellos lo que decía pues Teatro La Máscara. Y cuando ya empezaron a llamarnos, a acosarnos, nosotros vivíamos en Libertadores cuando nos vinimos de Jamundí. Y cuando nos amenazaron, pues, o sea, que empezaron a llamar a la casa y que las lesbianas se desaparecen, era un movimiento que llamaba Muerte a Secuestradores. Eso, 85, 86. Y nosotras, con esa obra de las viudas, fuimos al Capitolio Nacional invitadas por Patricia Ariza, que estaba haciendo toda una denuncia de los asesinatos de la UP. Y en esa obra nosotros presentamos eso, era vestidas de negro y nos pintábamos unas rayas aquí. Bueno, era muy macabro el asunto, pero la obra era muy bonita. Y allí encontramos un señor que se llamaba Alfredo Vázquez Carrizosa. Yo creo que ese fue el primer hombre del país. Él era, yo creo que hasta conservador, pero un demócrata, defensor de los derechos humanos en Colombia como nadie. Y él pues Patricia le contó que el grupo estaba siendo amenazado, que pues que teníamos, encima, todas teníamos hijos en el grupo. Y este señor, después de eso, nos dieron 3 pasajes, pues por intermedio de él, para que nos fuéramos del país, 4. Y nos fuimos, y las mujeres nos apoyaron, nos dieron los pasaportes, o sea, otras llamaron a Costa Rica, nos consiguieron donde quedarnos. Y eso estuvimos 2 años por fuera, con las hijas. Susana, Manuela. Susana. Entonces, pues sí, esa es como nuestra historia de las raíces. Y digamos todos esos conflictos, esas barreras que atravesaron al alzar su voz, al decir, nos atrevemos a poner esto en escena, a realmente como que lanzarse al vacío, porque nos comentas que eran muchas dificultades. ¿Esto las apagó? O sea, en algún momento dijeron ya no continuamos, o todo lo contrario. No, mira que yo no sé, gracias a Lucy. Lucy es pues como la guía, ¿no? Pues habíamos muchas mujeres, pero ella era la más experimentada en teatro y era la más duranga, digo yo, o sea, con una convicción y una fortaleza, y es por ella que existe este teatro, porque ella nunca bajó la guardia. Y logramos este espacio, o sea, teníamos una idea clara, nunca íbamos a tener plata, pero íbamos a hacer teatro. No sabemos cómo, pero lo hacemos. Sí, porque sostener este tipo de procesos, pues, en la cantidad de tiempo que ustedes lo han hecho, pues no es fácil. Procesos organizativos, colectivos, liderados por mujeres, y que hasta el momento ustedes sigan teniendo una incidencia tan grande en la ciudad, es algo muy loable, algo que se debe resaltar demasiado. Sí, y han venido muchas mujeres, o sea, Lucy también tuvo la fortuna de contar con Valentina, con Luz Marina, o sea, somos muchas las que hemos pasado, otras pues que han seguido, pero en el momento en que estuvieron fueron muy, muy importantes para la creación. Después de estas obritas que yo llamo las raíz, eran unas obritas, no eran panfletarias, pero eran claves en el discurso. Y ya sí vino como un teatro de muchas personas, de mucha parafernalia teatral, pero de calidad. Entonces, por ejemplo, montamos una obra. Yo en ese momento no estuve acá, porque yo en el 90 salí
de Colombia. Y en ese momento que se compró esta casa, montaron la obra Emocionales, que era un texto de una escritora negra neoyorquina, Tussaque Changi, que escribe sobre el mundo de las mujeres negras. Es más, la obra se llamaba Para las mujeres de color que no creyeron que el arco iris era posible. Y ella escribe esta obra y pues una amiga nuestra nos entrega la obra. Es el momento donde yo me voy. Nos entrega la obra traducida y Lucy con el grupo que está montan la obra en esta casa. Y esta casa era una casa de habitaciones y la obra vienen 32 personas y van recorriendo todo el espacio, un baño, un sanitario, la terraza. O sea, las habitaciones eran el escenario de la obra. Y la dirige un director, Rubén Di Pietro, que era pues un chico que acababa de llegar era argentino pero venía de Europa. Y bueno, con esa obra después vino Wilson Pico, montan Bocas de Bolero. O sea, se va creciendo el repertorio y después Patricia Ariza viene, monta una obra Luna Minguante. Entonces, esta casa nos permitió también hacer muchas cosas. En 3 años se hicieron 3 obras geniales, lo que nos permitió también que vino una mujer del Magdalena Project, que es una red de mujeres de teatro del mundo, y vio las obras y nos invitaron. Y allá, pues yo tuve la oportunidad de viajar de Francia a Inglaterra, ver las obras allá. Ay, súper. Y bueno, ya entramos como en otra onda, ¿no? Porque ya no éramos el Otra grupito etapa ahí, sino que era un grupo fortalecido y con un teatro de calidad y en los escenarios del mundo. Sí, eso, de tener la casa y construir eso también, entiendo que les ayudó como a consolidar y construir muchas redes, ¿no? Sí, es que es lo importante. Pues a veces cuando me dices, ¿y cómo sostenemos esto? Es verdad. O sea, Lucy en un momento dado, creo que fue como en 1998, dijo, no, quiero salir corriendo en pelota y dejar esto. Ya no más. Ya, o sea, Todos se cansan. por el costo y porque Claro, eso. Y una amiga dijo, pues escribamos un proyecto, y escribimos un proyecto y lo mandamos a una amiga que trabajó mucho tiempo en Europa y nos ayudó. Escribimos el proyecto y lo mandamos a la Unión Europea. Y eso se perdió nunca. Y como 3 años después nos llaman de allá. Veas que encontramos en el archivo un proyecto de ustedes y Nos que ustedes trabajan con mujeres y volvieron y ahí se reconstruyó el teatro. Logramos, porque trabajamos con las comunidades siempre, pero íbamos a sectores muy pobres y empobrecidos y entonces que en una iglesia, que en una capilla, que en un salón comunal, y era durísimo ensayar. Entonces en ese proyecto se decía pues que queríamos hacer un teatro para poder trabajar con las comunidades y logramos pues que nos financiaran el IS. Hicimos 3 proyectos con la Unión Europea que la verdad pues nos fortaleció mucho en la infraestructura, porque ningún proyecto de acá permite que uno invierta en infraestructura. Entonces, pues sí, esa es la historia de este espacio que fuimos poco a poco levantando, ¿no? Sí. Sí, no, y es muy significativo que justo estemos aquí como conversando sobre todo esto. De cómo vieron esos inicios, que tal vez ni se imaginaron que iban a llegar a este punto, y también
siento yo, el recorrido y lo que significan en este momento el Teatro La Máscara, no solo a nivel local, sino nacional e internacional. Y justamente también como que la idea de estos espacios que queremos crear de hablar y de inmortalizar estas historias es también dar a conocer ese papel tan importante que cumplen las mujeres en la cultura en Cali. Porque por lo menos yo te escuchaba que nos decías soy ciudadana del mundo, que también como muchas mujeres de La Máscara iniciaron en Jamundí, en diferentes partes. Te preguntaría por qué en Cali o cómo crees que Cali ha aportado a este proyecto que han ido construyendo. No, pues eso, cuando es eso y ahora que hablamos de Padilla, pues les cuento que nosotros si aprendimos algo en la vida fue cuando trabajamos teatro rural. Nosotros fuimos a Guachené, a Santander de Quilichao, a Puerto Tejada, a Villarrica. Todos estos pueblos del norte del valle nosotros estuvimos con una obra que se llamaba El Buciraco, que es sobre la historia del diablo en Cali. Sí. Y teníamos una murga. O sea, ese fue nuestro trabajo en Jamundí también. Y aprendimos mucho de las comunidades negras, mucho. Y nosotros estamos en Jamundí enamoradas de ese trabajo. Pues viajábamos por todos estos pueblos, Guachinte. Había una fiesta que no nos la perdíamos, que era, creo que, no me acuerdo si era en Guachené. A iniciar el año, la que siempre se hace en el primer festivo más o menos de enero o en febrero. O en febrero, que se baila la fuga. Caucana. Sí, y cuando íbamos allá nosotros no nos perdíamos eso, habían las trompitas que se hacían, los peinados, o sea, era maravilloso. Y, o sea, el hecho de estar en Cali es porque, pues yo creo que de todas maneras la herencia teatral de esta ciudad era muy fuerte, porque no sé, con Enrique se movió mucho y Cali era un centro del teatro y ahí inició como eso y después uno pues ¿a dónde más va a llegar si es de aquí? O sea, finalmente lo que hacíamos era muy importante, no sé, o sea, nosotros nunca pensamos que nos íbamos para... O sea, hemos salido. Yo creo que la única que no salió nunca así para irse fue Lucy. Pues nosotros íbamos y volvimos. Pero no sé, o sea, yo creo que Cali es un espacio propicio para hacer teatro y creo que uno vive también muy agradecido de tener como el público, porque es que teatro sin público no existe. Y eso, creo que el movimiento social de mujeres también siempre fue como un apoyo. Nosotros en el 90, con las redes de mujeres, que ahora se va a volver a activar, también trabajamos mucho. O sea, cuando se iba a hacer la constituyente, trabajamos por eso, o sea, por cambiar este país y, bueno, sobre todo cambiar toda la ideología machista que había en el medio, porque no crean que fue fácil. Nosotros cuando nos sacaron del TEC, nos tiraban la escenografía ahí al patio y dijeron, aquí se acabó ya, aquí ya acabó el tiempo para ustedes, porque nosotros ensayamos allá en las horas de la tarde. Querían asustarlas, que no siguieran haciendo el trabajo que estaban haciendo. Y ya pues que ya no querían que estuviéramos más allí. Pero bueno, nos salió un auxilio en la asamblea y nos compramos una casa vieja en Jamundí y nos fuimos. Y ahí se tiene el refugio. Sí. Pilo, y o sea, según todo lo que nos cuentas, como la forma en que
fueron tejiendo también colectivamente con las mujeres, con las comunidades. O sea, ¿qué ha representado eso para tu vida? Como tener la oportunidad de en el camino encontrarte como con tantas personas que de algún modo como que han incidido en eso que es Pilo pues ahora. Sí, yo creo que esa mística yo la entendí por Lucy, porque, verdad, Lucy, ella era muy dada para el trabajo con las mujeres. Ella fue la que nos enseñó a trabajar con las mujeres realmente, porque ella tenía esa escuela y con la hermana Albestela, que eran mujeres desplazadas que venían del Pacífico, de Iscuandé, de Nariño, de Buenaventura, bueno, o sea, y esas mujeres llegaban aquí y entonces hasta Yoli, Teresa. Estaba pensando en ella. Son unas mujeres que venían sin nada, con lo que habían alcanzado a coger de su ropa, pero... Y Lucy en un trabajo con ellas durante años montando obras, pues fortaleció mucho a estas mujeres y eso nos dejó ese legado, ¿no? O sea, ustedes trabajan teatro, pero el teatro tiene que hacer algo por la sociedad y sobre todo por las mujeres. Entonces siempre nos involucramos en proyectos que aportaran a la paz y a las mujeres. Entonces sí, yo creo que eso es como la razón de ser de esta colectividad. O sea, sí, somos artistas, somos profesionales, somos un grupo reconocido, pero más allá es qué trabajo queremos hacer por las mujeres y cómo esto que tenemos sirva para que otras mujeres puedan salir de sus opresiones, por lo menos las que son cotidianas y porque las estructurales pues sí hay que cambiar el sistema. Claro. Pero por lo menos dar la satisfacción de que muchas mujeres que vienen al teatro están logrando por lo menos reconocer que es posible, o sea, que no naturalicen esta violencia que todos los días se da, porque de ahí es como lo importante, que por lo menos las mujeres despierten en su interior de que son posibles y que pueden hacer arte aunque no se los permitan, o sea que todo el mundo puede disfrutar y tener un espacio donde crear. Sí. Y es súper disruptivo, ¿no? Porque también como el lugar que tiene el cuerpo en todo esto y poder de algún modo también exteriorizar lo que se siente no solo desde la palabra, sino también un poco movilizando todo eso que hay adentro desde lo que se hace en la escena, me parece algo muy poderoso. Sí, que justamente es eso, hay pocos espacios en donde se hablan, también siento que hay muchas mujeres que les cuesta hablarlo o que ni siquiera lo saben, que lo han naturalizado mucho, y siento que es preciso también mencionarlo, que hacemos parte de un proceso de creación, de formación, de del Teatro La Máscara, que pues Pilo también nos ha enseñado bastante y siento que conectó mucho con lo que dices, ¿no? Como esa es la esencia, lo que quieren dejar, seguir construyendo escenarios para que mujeres participen, para que sea un espacio de diálogos, de conversaciones, y que siento que a la larga también se ha convertido en un espacio, una salida para mujeres que tal vez jamás pensaron hacer teatro, que pensaban que no eran buenas para hacerlo, que ni siquiera se imaginaron en un escenario, y que ya van ¿cuántas cortes de creación? Tres. Está la cuarta. Ya van para la cuarta, y que ya muchas de ellas se consolidan también como actrices. Y qué bonito que pudiéramos seguir. A mí ese proyecto me encanta, Úrsula, Mujeres Libres y Sabias. Bueno, Pilo, un poco teniendo en cuenta todo lo que nos has contado hasta el momento, nos gustaría saber cuáles son esas semillas o ese legado o tal vez ese mensaje que tú quisieras compartir a las nuevas generaciones o a niñas y mujeres que también quisieran dedicarte a las artes, a la cultura. Sí, yo pienso que
lo que me gustaría que las mujeres jóvenes emprendieran es entender que estamos en esta vida por un momento y que cada día hay que vivirlo como si fuera el último, o sea, hacer lo que uno cree y tiene convicción para que la vida sea mejor para todos, no para unos pocos. O sea, ese legado del cuidado, de que las mujeres podamos entender que solamente cuando trabajamos por el bien común es posible que el mundo también cambie. Y es como en el arte pues no puede ser un asunto de elitismo, ni puede ser un asunto de privilegios, ni puede ser un asunto de prestigio. O sea, es un asunto de trabajar por la humanidad para transformarnos. Bueno, Pilo, también queríamos, como para ir cerrando, saber para ti qué significa en una palabra, en una frase, la cultura. Sí, pues la cultura es el cultivo de la vida, el cultivo de la dignidad, el cultivo de las relaciones recíprocas y equitativas. Y la cultura es la posibilidad de expresar a través del arte la vida en toda su magnitud. Y bueno, es una palabra muy grande porque Sí. hay muchas culturas y a veces no hay nada de cultura. Sí. Bueno, Pilo, queríamos agradecerte por aceptarnos esta invitación, por ser cómplice también de este espacio, de que se diera todo esto. Y muchísimas gracias también por tu trabajo, porque nos has enseñado mucho también, digamos, no solamente a nosotras que hemos pertenecido a algunos procesos contigo, sino también a las mujeres que han pasado por el Teatro La Máscara. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, que en ustedes yo deposito toda mi confianza. Gracias. Porque ustedes también son productoras de sentido y de feminismo y de cultura. Y bueno, sin ustedes no hay relevo generacional. Muchas gracias. Gracias, Pilo. Gracias a ustedes y a ustedes también. Bueno, sí, nos encontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos y vernos.